en una semana que abre compleja desde el punto de vista del panorama económico y financiero, con la expectativa política en la cadena nacional que estará grabando en un ratito nada más el presidente Milei, que será emitida hoy a las 9 de la noche, ¿no? Correcto. Mucho ruido con todo esto, ¿no? Mira, acciones se hundieron, las ADR hasta el 31% la semana pasada, los bonos hasta el 12%, el Merval cayó 17%, riesgo país 1.140 puntos básicos. O sea, la economía no resiste la mala gestión ni la mala praxis política. Claro, me parece o que recompone el gobierno o la sí, economía se le complica definitivamente. Ese es el punto, porque hasta acá las explicaciones que había hasta el domingo, porque del domingo para acá es un gobierno en silencio, a la defensiva. Aturdido, sí, como el boxeador que queda un poco al borde del knockout, un poquito groggy. Y bueno, mira, algunas fuentes más cercanas al presidente lo describían como alguien que todavía estaba en shock por el resultado electoral, otros lo describían como alguien que estaba atravesando las diversas etapas que tiene un duelo. No sé en cuál andará, pero en cualquier caso, si una de esas etapas es la negación, y podría ser, porque mira, recién yo leía, porque decíamos, el gobierno en silencio, el único que habla es Guillermo Franco, que tiene cierto nivel de autonomía. En la nota que dio ahora Clarín, bueno, sigue ratificando que no hay intención de ningún cambio, salvo los cambios que se van a producir como consecuencia de la elección, cuando Adorni tenga que salir de gabinete, lo mismo que Petri o Bullrich. Y que, bueno, que el gobierno no mostró ninguna señal diferente hasta acá, porque las mesas políticas fueron las mismas de siempre, solo que el presidente encabezaba, porque hay que mostrar unidad. Habría que decirle a Franco que no se estaría notando. Lo de la unidad no se estaría notando. Parece todo muy forzado, ¿no? Porque además el gobierno ha perdido la batalla en lo digital. Lo habíamos marcado hasta acá. En lo digital venía muy fuerte, fue disruptivo. Instrumentó una nueva manera de hacer política. ¿Te acordás que algunas veces nos decían a nosotros, porque estábamos a la noche, pero ustedes tienen los viejos parámetros de análisis político y esos ya no rigen, porque hay un mundo nuevo, Milei lo encarna, son maneras diferentes? Hacíamos alusión, miren, para que las cosas sucedan y todo sea sostenible y sustentable, debe haber acuerdos básicos, mínimos, elementales, para que las reformas se produzcan y poder así avanzar en una hoja de ruta. Reformas en materia previsional, tributaria, eventualmente laboral. Aspectos medulares que Argentina tenía una ventana de oportunidades enorme para hacerlo por primera vez, porque en el Senado ya no había mayorías como siempre las tuvo del peronismo, y porque además el sistema político estaba estallado. Porque Milei fue la irrupción del estallido del sistema político, fue el catalizador del descontento, la ira y el enojo de una sociedad frustrada que post pandemia decidió poner a alguien de afuera de la política y cuyo recorrido en política incluso era empezar casi siendo presidente. Sí, quizá eso no lo terminó de entender, ¿no? El presidente Milei, que fue un instrumento. Fue un instrumento que en la Argentina ocurre, lamentablemente, hace muchos años, que uno vota en contra de, y que fue un instrumento para dar una señal a lo que teníamos, que era el desastre del gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa, y que, bueno, la interna de Juntos por el Cambio, al propio votante dijo, no, miren, así no es. Correcto. Se almorzaron la cena, y fue eso, ¿no? Entonces, si vos no te das cuenta que fuiste un instrumento y creés que realmente se enamoraron de vos, no, bueno, fuiste un instrumento y tenés que dar señales y tenés que mostrar que sos un instrumento que sirve. Ahora, vos decías lo de las redes. Esto que pasó el fin de semana de todos posteando sin Karina Milei no hay... No hay nada, no hay presidente. Karina es Milei. Yo no sé si realmente era un mensaje de apoyo o a quién, porque eso muestra un presidente débil. Sí. Porque si bien es cierto que es reivindicatorio la figura de Karina Milei, en un momento en donde está siendo muy cuestionada, también muestra un presidente débil. ¿Qué quiere decir que sin Karina Milei no hay presidente Milei? ¿Qué quiere decir eso? Que es inescindible lo uno de lo otro. Bueno, pero entonces ¿quién gobierna? La gente no votó a Karina Milei. Es más, cuando se votó ni siquiera estaba... ¿Te acordás que en ese momento se decía que ella iba a estar sosteniendo, pero que no quería ningún cargo? Lo que a mí me parecía raro, me acuerdo en esos días discutirlo, porque decía, si ella efectivamente va a querer viajar, acompañar, apenas el presidente fue electo, ya había anunciado viajes y giras, etcétera, ¿en calidad de qué? También por un tema de austeridad. ¿Cómo llevas a tu hermana si no tiene cargo? Finalmente terminó siendo la secretaria legal de la presidencia, pero nadie la votó.
secretaria general, perdón. Nadie la votó. Entonces, ese mensaje que intenta hacer de apoyo a Karina, yo no entiendo si no es un mensaje que desnuda sí, sumale, una situación de fragilidad que sí, preocupa aún más en este contexto económico. Sumale que el viernes se rezaron las versiones respecto a una salida de Santiago Caputo, una renuncia con carácter indeclinable, que todo lo cual parecía casi una especie de operativo clamor puesto desde otros términos. A ver, está claro que la relación Karina Milei y Santiago Caputo está rota. Sí. Es una relación muy compleja hacia adelante. Ese internismo explícito está atentando contra la gestión, porque Santiago Caputo había llenado muchos casilleros. Era muy trascendente en la gestión del gobierno nacional. Pero también lo empezó a hacer Karina Milei cuando, a través de los Menem, Lule, Martín, pero Lule particularmente, a quien ella empoderó, gestionaban recursos públicos muy onerosos e importantes en sectores como el PAMI y ANSES en distintas delegaciones a lo largo y ancho del país, a partir de los cuales fluían probablemente los respaldos políticos y los fondos para las campañas. Todo eso yo creo que entró en crisis con la discusión entre los principales intérpretes de ese triángulo de hierro del cual ya no se habla. Y con las denuncias de corrupción. Porque esas son las áreas precisamente que están hoy siendo objetadas. Correcto. O analizadas o observadas. Investigadas por la justicia también. Observadas. Con una cuestión además particular, que vas a coincidir conmigo, Débora. El gobierno expulsó a propios en el apogeo. Es decir, el gobierno se debilitó entre los propios en el apogeo, cuando todo gobierno suma. Sobre fines del año pasado y comienzos de este año. Bueno, es decir, los Sago, las Pagano y demás. A eso es que hubo una premisa que también discutimos mucho y que, por supuesto, uno con el resultado de la elección, que es una manera de mostrarnos, ¿no? ¿Qué te pasa a vos que está del otro lado? O sea, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué piensa? ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de todos la gestión de un gobierno? En la economía, en la expectativa. Bueno, mucho se decía en ese momento que el presidente Milei tenía como objetivo, perdón, me perdí un poco el hilo, lo estaba escuchando a Gustavo, bueno, bajar la inflación, correcto, el orden público, pero evidentemente aparecen demandas nuevas, ¿no? Aparecen demandas nuevas. Y creo que el gobierno de la provincia se equivoca si cree que el que ganó fue la gestión de la provincia. Veremos qué dice Kicillof con Pagni esta noche acá, pero definitivamente cuidado con el peronismo que envalentonado va por las viejas prácticas y además va por las viejas ideas. El impuesto a la riqueza de Máximo Kirchner o Grabois, el indulto a Cristina si son gobierno, porque todo eso va a espantar a algunos. Más allá de que creo, nadie de los que votó el cambio en 2023 volvió a ese peronismo. Lo que hizo en el mejor de los casos fue buscar opciones o prescindir de la elección. Claro. Bueno, ahí iba, ¿no? Cuando un poco perdía el hilo, era eso precisamente, que el gobierno discutía y todos un poco estábamos en esa misma línea. Total, ¿por qué perder a los propios, a los más cercanos? ¿Por qué debilitarse aún más en esta línea que vos marcabas? Total, los votantes ya los tenemos, decían. No necesitamos acuerdos con dirigentes, no necesitamos llevarnos bien ni con Macri, ni con nosotros ya tenemos al votante. Por lo tanto, hacer una confluencia electoral o no da lo mismo. Y evidentemente no es así. No, porque el votante es volátil. Además, claro. Ejerce el poder del voto. Vos te convertiste en la esperanza de muchos sectores que abandonaron el peronismo. Ahora, en esos sectores no te castigaron, pero tampoco fueron a votar, en muchos. Y los que después se sumaron en el abrazo ideológico hoy tienen dudas severas respecto a los verdaderos elementos distintivos del espíritu republicano, la división de poderes, la institucionalidad en su conjunto y todas estas cosas últimas naturalmente lo apartan bastante más. Y la economía, Paulino, la economía, sin duda. Bueno, vamos a arrancar, hay mucha información, tenemos por supuesto la cobertura en Casa Rosada porque graban un rato el presidente el discurso, vamos a anticipar un poquito qué puede pasar allí. Gracias, Paulino. Enorme placer como siempre. Igualmente para mí. Buen lunes. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, realmente es un lunes con muchísima información en la previa de la cadena nacional, el presidente la graba